Como cada tarde tenemos, por supuesto, estadísticas para profundizar y de igual forma también entrevistas en directo vía Zoom. Algunas estadísticas producto de esta paralización en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Informes que nos llegan de Canatraca, en este caso la Cámara Nacional del Transporte de Carga de Panamá. Lo que reportan es que aproximadamente unos 1.100 transportistas se vieron afectados producto de protestas en Costa Rica y que se traslada esto al cierre de las fronteras. Llevaban estos transportistas en su mayoría insumos médicos, medicinas y alimentos. En cuanto a insumos médicos y medicinas, en su mayoría manifiestan era para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Son algunas estadísticas que les queremos presentar para poner en contexto este interesante tema. De igual forma, las pérdidas diarias aproximadamente contabilizan unos 4 millones diarios. Esto producto de las protestas en la hermana República de Costa Rica desde el pasado 30 de septiembre, producto de la solicitud de un préstamo a través del Fondo Monetario Internacional y que esto genera descontento, malestar de la población, ya que lo traducen en incremento de impuestos. Pero vía Zoom conversamos a esta hora de la tarde con Taira Barzallo, es la directora nacional de aduanas. Bienvenida a Next Noticias. Qué gusto que pueda acompañarnos en este momento. ¿Cómo está la situación en la frontera entre Panamá y Costa Rica? La oportunidad que nos ofrecen para presentarnos en este noticiero. En el día de hoy se restableció la apertura de la frontera desde las 7 de la mañana. Estamos con todo el personal trabajando, tratando de despejar la mayor cantidad de vehículos en la zona. Hasta las 5 de la tarde se habían contabilizado más de 350 vehículos que se han cruzado, de algunos para ruta hacia Centroamérica, otros con ruta hacia Panamá. Eso es importante. Y se va a detener entonces ahora a las 7 de la noche. Le estamos pidiendo a las autoridades costarricenses que amplíen el horario de atención porque Panamá depende del horario de atención de Costa Rica. Panamá ha establecido toda una serie de medidas para hacer mucho más eficiente ese traslado y esa facilitación del comercio, dándole prioridades a aquellas mercancías que son como insumos médicos o perecederos, y así ir despejando con prioridad la mayoría de los transportes internacionales de carga. Igualmente se están despachando desde el punto de San Isidro, de manera tal, los que están entrando a Panamá, de manera tal que haya más espacio para poder manipular los vehículos y no se haga un obstáculo en la vía exacta de la frontera. Estamos muy contentos por la situación, ya que 16 días han representado una cantidad de pérdidas considerables. La Autoridad Nacional de Aduana igualmente va a emitir una resolución flexibilizando algunas de las medidas que se habían tenido con la pandemia, extendiendo el tiempo de los transportistas de transporte de carga centroamericano, en la medida en que todas las actividades económicas de reactivación se están liberando. De igual manera, los transportistas también tienen un poquito más de flexibilidad, siempre manteniendo una trazabilidad de parte de la Autoridad Nacional de Aduana de que cumplan con las medidas de bioseguridad necesarias, pero extendiendo el tiempo de su estadía en Panamá para que se les haga mucho más fácil todo lo que es el trasiego. Este tipo de cierres de las fronteras causan mucho daño, muchos perjuicios económicos a importadores, exportadores, al mismo sector transportista y a la población en general, y lamentamos esta situación. Sin embargo, se nos escapaba de la mano la solución y fue hasta el día de ayer que los ciudadanos costarricenses llegaron a un acuerdo con su gobierno y decidieron la apertura en el día de hoy. Panamá estará siempre como puente para la solución de los problemas y nosotros somos una fuente de mercancías de reexportación que van a la Centroamérica, y es importante estas rutas terrestres del transporte internacional de carga. Directora, algunas coordinaciones, por ejemplo, con sus homólogos en Costa Rica o con otros ministros o otros cargos. Menciona usted que va a haber prioridad principalmente para aquel transportista que lleva insumos, que lleva medicinas para hacer frente, por ejemplo, a la pandemia,
Pero ¿cómo evitar que se repita esta situación? Sabemos que en Costa Rica en este momento las cosas no son del todo estables, o que se repita este cierre producto de manifestaciones. Nosotros nos mantenemos en comunicación con nuestros homólogos, hemos también entablado reuniones con el CIECA y toda la región está pendiente de esta situación. Yo estoy confiada de que el gobierno del presidente Alvarado encontrará los mecanismos de diálogo con la población y que de alguna manera también las personas, los costarricenses, tienen que entender que parte del comercio internacional y las rutas del comercio son importantes para no encarecer los productos que consumen los propios ciudadanos. Entonces estamos peleando por evitar la alza de los impuestos y otra serie de situaciones, pero también tenemos que entender que cada vez que se dan este tipo de paros o de cierres de las fronteras, los productos que llevaban estos transportistas posiblemente suban de precio porque los costos por el tiempo que han estado en el proceso de entrega y de entrega de los mismos, aumenta el costo que ellos pueden tener. Y ese costo se puede trasladar al consumidor. Por lo tanto, hay que entender que hay que facilitar el comercio, que no se debe detener y que es parte de la reactivación de la economía de todos nuestros países, que no solamente se afecta Costa Rica ni es un reclamo de Costa Rica, sino que ese tipo de acciones nos perjudica a todos los de la región. La compañera Madeleine tiene una consulta. Señora Barzallo, Madeleine Guevara le saluda. Sabemos que esto es una crisis sobre todo económica del gobierno costarricense, pero no podemos olvidar el tema de la pandemia y el coronavirus. ¿Han encontrado casos en estos días en donde la frontera se ha mantenido cerrada? No hemos tenido casos de transportistas COVID positivo, gracias a Dios. Ellos han tenido desde hace 6 meses y a través de toda la capacitación y el trabajo que hemos realizado todos los países centroamericanos y Panamá, de que se cumplan con los lineamientos de bioseguridad y definitivamente que ellos se mantienen en sus vehículos, se mantienen de una manera aparte de las comunidades, y eso ayuda a que no sean víctimas del contagio del mismo. De todas maneras, seguimos atentos. Una vez entran a la frontera panameña, se les tiene que tomar la temperatura, hacer todos los exámenes de rigor que exige el Ministerio de Salud, y ellos tienen que cumplir con los lineamientos de bioseguridad, utilizar sus mascarillas, lavado constante de manos y uso de gel alcoholado. Katy. Así es, buenas tardes, licenciada. Katy Dolande les saluda. Las pérdidas económicas hasta el momento se calculan en unos 30 millones de dólares. ¿Cómo no encarecer estos productos? ¿Hay alguna negociación que han podido llegar? Sí, estamos hablando de aproximadamente 1.3 millones por día de pérdidas. Hasta ahora, como apenas hoy ha abierto la frontera y están fluyendo ese tipo de costos que se transfiera a los consumidores, todavía no los tenemos cuantificados. Lo que sí se puede cuantificar son aquellos cargas que eran perecederas, que si se dañaron por el tiempo en que se tenían que entregar, son pérdidas que ya las empresas aseguradoras tendrán que cubrir, pero es muy lamentable que por esta situación se vean perjudicados terceros que nada tienen que ver con la situación que se está dando en Costa Rica. Igualmente, Panamá está ya en el proceso de finalización de la licitación del Centro Integral de Logística Aduanera, que va a estar ubicado en Paso Canoa, y próximamente se iniciarán los trabajos de remoción de tierra y de inicios de diseño y construcción de este centro integrado, que le dotará a toda la provincia de Chiriquí de un área de manera moderna, que facilitará que el trasiego de las cargas por el territorio nacional se haga en un menor tiempo posible, y todo eso redunde en los consumidores y bajando los precios tanto de los fletes como de los costos de los productos que los transportistas a nivel centroamericano puedan llevar y traer. Estamos muy contentos por el avance que hemos tenido a pesar de la pandemia, a pesar de que tuvimos que esperar
que la Dirección de Contrataciones Públicas nos permitiera elevar la licitación. Ya todos los trámites se han llevado adelante y próximamente para el 2021 esperamos ver los resultados de los inicios de esta gran obra que va a ser un ícono para la región y va a resultar muy beneficioso para el hub logístico de Panamá, que ya tenemos con el aeropuerto de Tocumen y con los diferentes puertos una gran ventaja. Ahora nos toca modernizarnos y transformar nuestras fronteras, tanto en Paso Canoa, en Río Sereno, como en Guavito. En el caso de Guavito, sí hemos tenido más movilización de carga estos últimos días y desde hace 2 días se viene manejando de manera tranquila la frontera. Esa es una frontera con el Zigzagola. Ya el puente del río Zigzagola está a un 90% de construcción, y tener también un centro logístico en el área va a ser de mucha importancia para el empuje del área de Bocas del Toro. Bien, directora, pues aprovechando también su presencia esta tarde en Noticiero Estelar, durante la pandemia, ¿el tema del contrabando de mercancías se detuvo o cómo han sido las gestiones? El crimen organizado no descansa. Solamente el día de hoy pudimos, en conjunto con organismos de inteligencia en un puerto de la localidad, evitar que un contenedor que tenía ruta hacia Europa fuera cargado con sustancias ilícitas. Igualmente, en el día de ayer también en otro local logístico y portuario, también pudimos evitar que con la ayuda de la revisión no intrusiva de los escáneres, el trabajo de verificación del contenido de esos contenedores. Seguimos trabajando de manera ardua, evitando el contrabando de tabaco, evitando el contrabando de licor y también verificando bien las declaraciones de los comerciantes, y en el caso de que existan no declaraciones o declaraciones falsas de las mercancías liquidadas, abriéndoles procesos. Igualmente tenemos varias investigaciones sobre productos alimenticios que, si bien es cierto, no son productos falsos, tenemos muchas ideas o elementos para considerar que han entrado de manera fraudulenta al país sin pagar los debidos impuestos. Seguimos garantizando el suministro de productos agropecuarios al país, participando de la cadena de papa y cebolla, determinando los montos o las cantidades de importación de cebolla en esta época, trabajando en conjunto con los productores y confirmando que este país no es un país de importación, sino que de la mano de los productores se decida cuánta cantidad se importa para no afectar al productor nacional. Esto es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, AUSPA, ACODECO, el MIDA, verificando las carnes en los supermercados, verificando que todas las carnes que sean importadas se confirme que se vendan congeladas y que no se engañe al consumidor, que paguen los impuestos que les correspondan y de alguna manera ayudando al erario público en esa recaudación de impuestos para poder sufragar los gastos que tenemos hoy en día con la pandemia. Bien, agradecidos con Taira Barzallo, es la directora de aduanas, reiterándole entonces la invitación y también manifestarle las puertas quedan abiertas en este nuevo formato de edición estelar de Next Noticias. Pase buenas noches. Gracias. Muchas gracias.